Bueno, estamos aquí en un templo budista en Nepal. Aquí estaba un rato jugando con los niños que estaban alucinando con esta cámara. Nuestro último día en este monasterio que se llama Pulayari, donde practican un tipo de budismo que se llama Vajrayana. Hay como diferentes ramas del budismo, ¿no? Pero quería aprovechar estar aquí en este sitio tan especial justo para compartiros un poco acerca de cómo entiendo yo el camino del budismo. Y digo el camino porque al final la palabra religión siento que implica ciertas connotaciones a veces un poco dogmáticas, y lo interesante de este camino es que es un camino que tiene mucha práctica, y a diferencia de te dicen esta es la religión, tienes que creer en esto, y no hay como una justificación genuina desde tu experiencia propia, sino que es más la interpretación de un texto, ¿no? Y no estoy en contra de ninguna religión, de hecho ahora mismo estoy como transitando la idea de integrar cuáles son los denominadores comunes del cristianismo, del islam, del budismo, de todas las religiones que existen, porque sí es verdad que existe un denominador común. Hay temas que son recurrentes en todas estas religiones, como cosas que no tienes que hacer, cosas que sí debes hacer, no sé, no matar, no robar, no mentir, cuidar a otros, practicar la compasión, amor incondicional. Entonces es interesante desmenuzar un poco estos sistemas de creencias, y al final creo que hoy vivimos en un mundo con tanta información y tantas distracciones que uno tiene que desarrollar su propio sistema de creencias que le ayude a navegar la vida de una forma un poquito más ligera, ¿no? Y el budismo a mí me ayuda a navegar la vida un poco más ligera. Practico la meditación vipassana. Se dice que es la práctica que utilizó Buda para iluminarse debajo de un árbol, el Bodhi Tree. Y la meditación vipassana consiste en observar las sensaciones en el cuerpo físico, y una de las cosas que dijo Buda después de iluminarse, digamos que dedicó la mayor parte de su vida a practicar, a compartir más que a practicar, a compartir cuáles eran las técnicas que le habían ayudado a él a llegar como a esos niveles de iluminación. Entonces, lo interesante del budismo es que tiene como esta idea de practicar y descubrirlo por ti mismo. Buda dijo una frase y es: no creas en nada, comprueba por ti mismo. Es como una de las primeras frases que hay en los textos escritos, ¿no? Entonces es interesante el observar este camino desde la práctica. Y una de las técnicas que practica la religión budista o el camino budista es la meditación, y hay diferentes tipos de meditación. Aquí en el templo donde estamos es una meditación que está basada en puyas. Las puyas son unos cánticos donde cantan una serie de mantras que son rezos a diferentes deidades, y a través de estos rezos como que entran en estados de trance, por así decirlo, de mucha concentración, porque al final repiten rezos que son larguísimos y se los saben todos de memoria. Entonces es un tipo de meditación activa porque requiere que estés completamente concentrado, completamente enfocado. Mientras que la meditación que conocemos un poco más en el occidente es una meditación de estar sentado, con los ojos cerrados, yendo como un poco más hacia adentro. Entonces lo interesante es entender que existen diferentes formas de llegar al mismo destino, siendo el liberar a la mente del sufrimiento. ¿Y qué entiende el camino budista por sufrimiento? El sufrimiento desde el budismo tiene que ver con dos extremos. El primer extremo es siempre que yo me voy a aferrar a algo, que voy a desear algo de forma ansiosa. El sufrimiento humano radica en este caso en el apego, que es aferrarnos a las cosas de forma compulsiva, y en el otro extremo está el rechazo. Todo lo que uno rechaza también le va a generar sufrimiento. Desde el budismo, una de las claves es tratar de permanecer ecuánime, que es permanecer en el centro. No voy a aferrarme a las cosas y tampoco voy a rechazarlas. Lo llaman un poco the middle way, el camino medio, el camino como un poquito más equilibrado. ¿Y qué técnicas utilizan dentro del budismo para practicar esta ecuanimidad? Pues una de ellas es la meditación, donde uno se sienta con los ojos cerrados, observando la respiración,
y obviamente el tren de pensamientos pues está chuchu con todo lo que da, ¿no? Los pensamientos siempre están súper activos. Uno, cuando practica este tipo de meditación, aprende a disociarse de los pensamientos. Uno entiende que los pensamientos muchas veces son automáticos, a veces no son ni tus pensamientos, y que de la misma forma en la que aparecen, luego desaparecen. Y aquí nace, yo diría que una de los fundamentos, una de las bases, uno de los pilares del camino budista, que tiene que ver con una palabra en pali que es anicca, que quiere decir impermanencia. La impermanencia es una de las claves que enseña Buda y que se ha traducido a todas las ramificaciones del budismo en diferentes partes del mundo. Ahora estamos cerca del Tíbet, estamos en el Nepal, en las montañas, pero si me voy a Japón y llego a un monasterio de budismo zen, también van a hablar de la impermanencia, de que uno nace y luego muere. Todo es efímero en la vida, nada es permanente. Desde ese conocimiento, desde esa sabiduría, es que uno puede aprender a navegar la vida de una forma un poco más ligera. Cuando hay algo que nos hiere, que nos hace daño, ya sea una persona, una palabra, una acción de otra persona, sentimos ese daño y lo sentimos y a veces nos duele, y muchas veces es algo que se queda dentro de nosotros y que nos carcome por la noche, y esta persona es que me dijo esto y por qué me dijo lo otro, y es que no sé qué y es que no sé cuántos. Si regresamos a la raíz de la impermanencia, a la raíz de esta palabra de anicca, entendemos que esa emoción que estamos sufriendo, antes o después va a desaparecer. En la medida en la que tú alimentas esa emoción con pensamiento recurrente, me ha dicho esto, me cago en todo, qué persona tan mala, no sé qué, no sé cuántos, sigues alimentando esa energía. Mientras que si entiendes que antes o después va a desaparecer, tratas de ignorarlo. Un poquito la idea es, voy a quedarme con lo que me sirve para este momento y todo lo que no me sirve lo voy a desechar. Y esta forma de abordar el día a día puede ayudarnos a no acumular mierda, es decir, acumular emociones, sensaciones, dolores emocionales que luego se somatizan en dolores físicos, y puede ayudarnos también a ser una mejor persona, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Si eres una persona que no está acumulando esta especie de basura, sino que de alguna forma encuentra un camino para liberarla, cuando hay algo que me duele o me hiere, lo siento, porque tampoco hay que evitarlo, ¿no? Hay como me vino justo ahora una enseñanza que tiene que ver con diferentes niveles dentro de cómo reaccionas a estas cosas negativas. Por ejemplo, una persona te insulta, la primera respuesta a la que tiene un poco menos de conciencia sería devolverle el insulto, ¿no? Eres un cabrón, no, pues tú eres un cabrón. Bien, el siguiente nivel sería, oye, no voy a insultar a esta persona, pero voy a callarme la mala leche, por así decirlo, ¿no? Entonces te dicen, eres un cabrón, y tú en lugar de contestar, no contestas, te lo tragas, que es mejor que contestarle y decirle que eres un cabrón de vuelta, porque ahí entras en un ciclo negativo, pero te lo estás tragando, y eso que te lo estás tragando quiere decir que lo estás metiendo hacia adentro. Michael Singer, que es un maestro espiritual que vive en Estados Unidos, tiene varios libros, uno de ellos se llama The Surrender Experiment o The Untethered Soul, dice que desde que nacemos empezamos a acumular un montón de basura, y que para soltarla tenemos que relajarnos. Que el primer paso cuando estamos tensos es lo que hace que se acumule como esta basura dentro de nosotros, cuando alguien te insulta, cuando te maldicen o lo que sea. Entonces, la clave es, ok, lo siento, lo percibo y dejo que se vaya, ¿no? Entonces, digamos que el primer nivel es, le contesto de vuelta, que es un nivel de madurez bastante bajo. Un nivel un poquito más alto es no contesto, pero me lo guardo. Otro nivel un poquito más arriba sería, perdono a esta persona, ¿no? Oye, pues me ha insultado, ese insulto, desde esta cosmovisión budista y seguramente otras, casi siempre viene de una palabra que es ignorancia, ¿vale? Cuando una persona te insulta o quiere algo, o está buscando una pelea contigo, tiene que ver con que esta persona tiene cierto nivel de ignorancia. Esta persona no sabe suficiente acerca de las relaciones humanas como para entender que ese tipo de conflicto no va a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, si uno entiende que esta persona es ignorante, en lugar de enfadarse con la persona,
siente compasión por ella. Entonces es muy interesante como todo este recorrido, no sé si me sigues, a la hora de manejar las emociones y las relaciones humanas. Entonces, por eso digo que el budismo es un camino que a mí me ayuda a navegar la vida de una forma un poquito más ligera. Si uno parte de esta idea de que la mayoría de las personas somos ignorantes y que a través de acumular este conocimiento o esta sabiduría uno puede, eso que escuchan, no sé si se escucha, pero son estas trompetas que están ahora mismo haciendo unos rezos en el templo, aparte de las pullas estas que os contaba, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, cuando uno entiende que la mayoría de las personas son ignorantes, cuando estas personas tratan de herirnos, se transforma nuestro cuerpo, no quiero decir, bueno, sí, como una especie de escudo donde todo lo que llega rebota. Rebota porque no le prestamos atención, porque partimos de la base de dos conciencias o dos sabidurías o dos aprendizajes, ¿no? El primero, que todo es impermanente, es decir, que este estado alterado donde esta persona está buscando pelear conmigo, antes o después va a desaparecer. Y la segunda, que la persona es ignorante. Entonces, como es ignorante, todo lo que me digan no me va a afectar, sino que soy capaz como de dejarlo pasar. Un truco puede ser pensar que esta persona es un niño pequeño, ¿no? Y si un niño pequeño de 3 años o de 4 años te insulta, no es algo que te vas a tomar de forma personal, de ay, es que me ha insultado y no vas a dormir esa noche porque el niño te ha insultado, ¿no? Dices, ah, bueno, pobrecito, es un niño, no sabe. Y como no sabe, no me importa, no me hiere, no penetra en mi cuerpo. Entonces, me he ido un poquito por las ramas, pero todo esto es para tratar de darte un poquito de teoría de dónde viene este conocimiento de la impermanencia, de dónde viene esta idea de anicca, por qué el budismo trata de siempre permanecer en el centro de una forma ecuánime, sin rechazar lo negativo, sin aferrarse a lo que uno desea, sino entender que todo en la vida es pasajero, que lo que nos gusta lo podemos disfrutar durante el momento en el que lo estamos disfrutando, pero una vez que se acaba, si es un bollo, se acabó, ¿no? O una persona, una conversación, una vez que se acaba, se acabó. Y uno regresa de nuevo al momento presente. Y por eso la meditación es una buena práctica para regresar al momento presente, para conectar con tu respiración, con tus sensaciones físicas, y a través de las sensaciones de tu cuerpo ir percibiendo las diferencias sutiles y los cambios sutiles que recuerdan o que no recuerdan que todo es impermanente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado este clip corto acerca del budismo desde Nepal, desde el templo o monasterio Pulaihari, que se encuentra en Katmandú.